Ella tenía las manos temblando sobre el teclado cuando la pantalla parpadeó. Apertura de investigación, posible fraude / filtración interna. Su nombre aparecía justo debajo, en letras frías, como una sentencia. Un clic equivocado, una palabra fuera de lugar, y todo terminaba ahí. A un lado, sobre el escritorio, había un pedazo de papel arrugado, manchado de café, un billete. Pequeño. Ridículo. Pero era eso lo que había puesto todo en movimiento. Y si alguien cruzaba ese billete con los registros internos, ella no perdería solo el trabajo. Perdería la libertad. ¿Y lo peor? Aún no tenía idea de quién había escrito el primer billete, solo sabía que esa persona había hecho algo imposible dentro del sistema. Y si crees que esto es solo un billete, espera, porque la verdad es que alguien arriesgó su propia vida para evitar que ella fuera destruida, y la razón de ese sacrificio solo aparece al final. Ella encontró el billete donde nadie dejaría nada, en un lugar demasiado limpio, demasiado perfecto, como si hubiera sido colocado con pinzas. Y no era una frase bonita, no era un buen día. Era una frase corta, seca, que parecía hurgar una herida: no firmes. No respondas. No confíes. Ella rió por nerviosismo. Ese tipo de advertencia sonaba a paranoia, hasta que su cuerpo reaccionó antes que la mente. El corazón se aceleró como cuando abres la app del banco y ves un cargo que no reconoces. No es el monto. Es la sensación de que alguien tocó tu vida sin pedir permiso. Guardó el papel en el bolsillo como quien esconde una culpa que ni siquiera entiende. Y se fue caminando, intentando actuar normal, solo que, ese mismo día, algo pequeño cambió en el sistema. Demasiado pequeño para ser coincidencia. Al final de la tarde, recibió un correo automático: acceso inusual detectado. Nada más. Sin detalles. Sin enlace. Sin explicación. Y el cuerpo se le heló porque ella no había hecho nada diferente. Intentó racionalizar: debe ser un error. Como cuando escuchas un ruido por la noche y te inventas una excusa para no levantarte. Pero la verdad es que cuando uno intenta convencerse, es porque ya sintió el peligro. Y ella lo sintió. Entró al sistema para revisar los logs, y una parte estaba vacía. Como si alguien hubiera pasado una goma justo ahí. Pero borrar un log no es una falla. Borrar un log es una decisión. Y alguien había decidido tocar eso por una razón. 2 días después, el segundo billete apareció como una bofetada: te van a culpar. Ya está decidido. Y ahí dejó de parecerle gracioso. No había forma de que un billete adivinara algo que ella misma aún no sabía. Sintió vergüenza. No por la amenaza, sino por ella misma, por haber vivido creyendo que el sistema era justo. Es una vergüenza parecida a darte cuenta de que confiaste en alguien que te sonreía, mientras escondía el cuchillo detrás de la cintura. Fue a buscar a su jefe, pero se quedó paralizada en la puerta. Porque si hablaba, se convertía en la paranoica. Si callaba, en la culpable silenciosa. Y cuando volvió a su escritorio, su computadora ya estaba diferente. Un icono que no existía antes. Un acceso que nunca pidió. En la reunión, la llamaron solo para hablar. Esa frase siempre es mentira. Solo para hablar es el comienzo de la caída. Y la caída, cuando empieza, parece lenta hasta que te das cuenta de que no hay de dónde agarrarse. Le preguntaron por un archivo específico. Un informe que ella nunca había abierto. Y cuando lo negó, la mirada del otro lado de la mesa no fue de duda. Fue de certeza. Como si alguien ya hubiera entregado una historia lista, con su nombre escrito encima. Salió de la sala con una sonrisa falsa y las piernas flojas, sintiendo que el suelo se había vuelto arena. Y en el pasillo, en el tablero de avisos, apareció el tercer billete, y este no parecía una advertencia. Parecía una despedida. Si tú huyes, yo caigo en tu lugar. La frase era absurda. ¿Quién escribiría eso? ¿Y por qué? La idea de que alguien cayera por ella le trajo una culpa inmediata, pesada, como si se hubiera manchado las manos sin tocar nada. Pensó en alguien del equipo, alguien que siempre hablaba poco.
Ese tipo de persona que solo notas que existe cuando un día no aparece. Y la culpa empeoró porque ni siquiera podía señalar un rostro con certeza. Guardó el billete y decidió investigar sola. No por valentía, sino por desesperación. Porque cuando la vida se convierte en una acusación, cualquier migaja de control se vuelve oxígeno. Y ella tenía una migaja, el patrón de donde aparecían los billetes. Empezó a observar horarios, cámaras, rutas, gente que iba y venía. Y poco a poco, la sensación era la de estar dentro de un laberinto donde las paredes cambian cuando parpadeas. Cada respuesta abría dos preguntas nuevas. Una noche se quedó hasta tarde, fingiendo trabajar. Cuando el edificio quedó en silencio, accedió a un área restringida que nunca había usado. Pero antes de cualquier clic, la pantalla se congeló. Y apareció una línea pequeña en una esquina: no deberías estar aquí. Se levantó de un salto, miró alrededor, y no había nadie. Pero el mensaje no era del sistema estándar. Era personal. Como si alguien estuviera mirando por encima de su hombro. Y en ese instante lo entendió: no era solo ella investigando. Alguien también la estaba investigando a ella. Al día siguiente, recibió un aviso formal: entrevista obligatoria, compliance. Y ahí el miedo dejó de ser una sensación y se convirtió en futuro. Compliance no habla. Compliance cierra puertas. Pensó en denunciar los billetes, mostrar pruebas. ¿Pero qué prueba? ¿Un papel arrugado? ¿Sin firma? ¿Sin huellas? Se imaginó la escena, ella explicando, y todos mirándola con esa cara de entonces estás intentando inventar una historia. También pensó en desaparecer. Renunciar. Irse. Pero huir sería confirmar la culpa dentro de la narrativa de ellos. Y en medio de ese nudo, llegó el cuarto billete, con una información que nadie debería saber sobre ella. El billete decía: sé lo que pasó aquel día. No mereces pagar otra vez. Y ahí se quedó sin aire. Porque eso tocaba un punto íntimo, viejo, guardado. Un error. Una pérdida. Algo que nunca le contó a nadie en el trabajo. Toda su vida pasó por su cabeza como una película rápida: el miedo a ser juzgada, la sensación de cargar una marca invisible, la culpa escondida detrás de una sonrisa normal. Era como si alguien hubiera encontrado la parte de ella que siempre vivió en silencio. Lloró en el baño, no por debilidad, sino por cansancio. Porque alguien la había visto por dentro. Y quien escribió eso no solo estaba advirtiendo. Estaba diciendo: sé quién eres. Y si alguien lo sabía, alguien también podía usarlo en su contra. Entonces notó un detalle técnico: los billetes aparecían siempre después de un cambio mínimo en un registro interno. Pequeño, casi invisible. Algo que solo alguien con acceso avanzado podría hacer, y sin dejar rastro. Pero ese tipo de acceso no era cargo alto. Era otra cosa. Era gente que trabaja en los engranajes. Gente a la que nadie aplaude. Gente que desaparece cuando termina el turno. Gente invisible dentro del sistema. Empezó a cruzar horarios y accesos indirectos. Y en medio de eso, vio un nombre repitiéndose en rutas técnicas: alguien que no aparecía en organigramas, pero sí en los bastidores. Y cuando intentó abrir el registro de esa persona, el sistema respondió con un error imposible: registro no encontrado. El día de la entrevista, entró a la sala con la garganta seca, intentando mantener la voz firme. Del otro lado, un investigador ya tenía un expediente impreso. Y cuando lo abrió, la primera página tenía un título que sonaba a sentencia: evidencias de involucramiento. Sintió que el estómago se le caía. Porque ahí, en ese papel, había pruebas que parecían reales. Ese tipo de pruebas no aparecen de la nada. Se construyen. Y alguien había construido una caída con su nombre escrito encima. Pero entonces, pasó algo que nadie entendió. El investigador frunció el ceño, pasó páginas, y el color de su rostro cambió. Esto no tiene sentido. Se levantó y salió de la sala sin explicar nada. Minutos después, regresaron y dijeron solo: entrevista cancelada.
como si nada hubiera existido. Salió aturdida. Y en su bolsillo, sin darse cuenta de cuándo, apareció el quinto billete. Yo borré todo. Ahora tú tienes que elegir. Esa noche, volvió al edificio. No por valentía. Por necesidad. Necesitaba mirar a los ojos de quien había tocado su destino como se tocan cables eléctricos, sabiendo que podía morir. Bajó hasta un área técnica, a la que casi nadie va. Un pasillo frío, luz blanca, ruido constante de ventilación. Y ahí estaba, una persona común, ropa sencilla, credencial gastada, alguien que pasaría invisible en cualquier lugar. Y antes de que ella dijera una sola palabra, esa persona dijo en voz baja: yo escribí el primer billete. La voz no tenía heroísmo. Tenía cansancio. Y la verdad llegó como un golpe. Esa persona ya había visto al sistema construir mentiras antes. Había visto caer a gente buena. Y cuando se dio cuenta de que la siguiente sería ella, decidió romper reglas, borrar rastros, arriesgar su propio nombre, porque años atrás, alguien de su familia había sido destruido de la misma manera, y nadie lo salvó. Esta vez, ella no sería dejada sola. Ella preguntó: ¿pero por qué billetes? Y la respuesta fue simple y cruel: porque si hablaba por el canal oficial, yo me convertía en el culpable, y tú en la excusa. El sistema no castiga el error. Castiga a quien expone el error. Esa persona explicó que usó accesos invisibles, caminos que no dejan firma. Que borró partes del registro en el último momento. Que cambió un registro por otro en segundos, justo cuando la acusación iba a formalizarse. Y que, si alguien lo descubría, sería prisión, juicio, el final absoluto. Yo ya estoy muerto aquí dentro, la escuchó decir. Solo que todavía no había caído. Y entonces llegó la frase que ella nunca olvidó: no te salvé porque yo sea bueno. Te salvé porque sé lo que es ver una vida acabarse sin haber hecho nada. Y ahí lo entendió: el sacrificio no era por ella como persona, era por ella como símbolo de una injusticia que se repite. Volvió a casa distinta. No con alivio, sino con una especie de silencio pesado en el pecho. Porque ser salvada así tiene un precio. Empiezas a ver el mundo con más miedo, y con más verdad. Miró otra vez el primer billete, ahora como quien sostiene una cicatriz. No era solo una advertencia. Era una mano extendida en la oscuridad. Y su vida, por un hilo, no se había convertido en titular, no se había vuelto ejemplo en una reunión, no se había transformado en un número en un informe. Y por primera vez entendió algo simple y brutal: a veces, quien nos salva no es quien tiene poder. Es quien tiene el coraje escondido. Y eso lo cambia todo. Si esta historia te apretó el pecho en algún momento, no lo ignores. Porque tal vez tú también ya fuiste salvado por alguien en silencio, o tal vez tú seas la persona que sostiene la caída de alguien sin que nadie lo vea. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones, no por números, no por obligación, sino porque aquí contamos historias que parecen ficción, hasta que te das cuenta de que podrían ser tuyas.